Respóndete con honestidad. Si te pregunto qué tal te ha ido 2025, si estás orgulloso o no, ¿qué te dirías? Porque no estarías viendo este vídeo si no sintieras una presión por poner ya orden en tu vida. Porque van pasando los años y tú sigues sin conseguir aquellas cosas que deberías ya haber conseguido, o que te pensabas al menos que ya habrías conseguido. Porque seguramente haya sido otro año de el lunes empiezo. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. O incluso peor aún, te has planificado el año perfectamente y aún así no has cumplido nada o pocas cosas de lo que querías. En definitiva, no has sido constante porque ha sido un año muy difícil emocionalmente hablando, o con mucha subida y bajada y cosas que no te esperabas, ¿no? Pues bien, déjame decirte que esa decepción que sientes ahora mismo, esa desesperación, digamos de alguna forma, es justamente el fuego que necesitas para que este 2026 sea el año que definitivamente lo cambie todo. Para hacer que 2026 no se parezca en nada a 2025 y que de una vez por todas ser constante y ser disciplinado sea una cosa que te sea fácil y que esto sea una cosa inevitable, pues ni tú mismo eres consciente ahora mismo de la persona en la que te vas a llegar a convertir a final de 2026 si aplicas exactamente el sistema que te voy a compartir ahora mismo. Un sistema que no consiste únicamente en objetivos o hábitos como todo el mundo te dice y que al principio te dan un poco de motivación pero luego no te sirven para nada. Un sistema que yo mismo aplicaré este 2026 para que literalmente sea un año que no tenga nada que ver con 2025 y que sea de verdad completamente inevitable que termine 2026 y seas una persona completamente orgullosa de ti misma, completamente disciplinada, completamente constante y que consigue todo aquello que se propone. Y esto es justamente lo que te presentaré ahora mismo. Solamente antes tienes que entender una cosa, y no solo tú, sino que lo tiene que entender tu mente, ¿vale? Porque tu mente va a ser la que dictamine si realmente este año vas a seguir haciendo o actuando de la misma forma que este 2025 o si realmente vas a hacer ese salto que te permita ir al siguiente nivel que quieres. Es que mira, realmente es algo muy sencillo, pero es algo que si tu mente no entiende, no sabrá por qué no ha conseguido nada hasta ahora. Y no solo eso, sino que te seguirá saboteando y haciendo que no consigas nada en tu vida. Para esto te voy a explicar en base a este vídeo, que es en el que me he inspirado sobre todo para contarte esta historia, este reflejo, y que te va a hacer con un ejemplo muy claro que lo entiendas. Y es que hace unos cuantos años atrás, uno de los cirujanos más reconocidos a nivel mundial hizo un descubrimiento bastante heavy, y es que se dio cuenta de que él mismo y muchos cirujanos brillantes también de su sector, con muchísima experiencia, seguían cometiendo día a día errores muy básicos, y no porque no supieran, sino porque bajo presión, al final el cerebro, la mente, terminaba saboteándoles y haciendo que fallaran. Lo cual se traducía en muertes, se traducían peores diagnósticos, ¿vale? En temas muy serios. Y la solución a la que muchos plantearían como más formación o más estar más encima de ellos o lo que fuera, no fue para nada esto, sino que fue un sistema, una checklist muy simple. Es que principalmente eran unas preguntas, una especie de checks que deberías marcar antes de hacer cualquier tipo de cirugía. Marcar cosas tan básicas como, por ejemplo, confirmar la identidad del paciente, asegurarse de haberle dado los antibióticos que le correspondían, o marcar correctamente la pierna que se tenía que operar. Estas tres son solo un ejemplo de las 19 preguntas que había. Y si bien son cosas súper básicas, que tú dirías, tío, esto es de tontos, pues esta simple checklist, en cuanto los hospitales empezaron a aplicarla, hizo que las complicaciones bajaran en un 36% y que las muertes bajaran un 47%. Mismos cirujanos, mismas habilidades, la única diferencia, un sistema que actuaba para corregir los fallos que nosotros como humanos tenemos de forma inherente. Los sistemas no son para principiantes, son para expertos. Los pilotos de vuelo utilizan siempre el mismo sistema. Aunque lleven 10 años pilotando, al final siempre hay una checklist que lo que te dice es cosas súper básicas que deben comprobar antes de volar. No es porque no sepan volar, no es porque no confíen en sí mismos, es porque entienden que nuestra mente siempre nos juega malas pasadas y no dejan que les sabotee para hacer correctamente su trabajo. Y esto, si lo extrapolamos a nuestra vida, no es algo que te quite libertad ni creatividad, te quita carga mental para que te centres en lo importante, sobre todo cuando ya no tienes motivación. Cuando dependemos únicamente de objetivos o de hábitos, al principio las cosas funcionan bien, pero cuando llega el cansancio, el estrés, la falta de motivación, fallamos. Y así es como funcionamos tú y cualquier persona de este mundo. Lo único que diferencia a la gente que consigue las cosas y las que no es el sistema que aplican. Dicho esto, ahora estás preparado para que te enseñe el sistema que va a hacer que este 2026 sí que de una vez por todas consiga las cosas que realmente te habías propuesto. Que no dependa de tu motivación, que no dependa de cómo te encuentras, de si te apetece o no. Simplemente ejecutes y con lo cual avances. Dicho esto, el sistema se compone de 5 variables y la primera de ellas es la que te va a dar la dirección para conseguir cualquier cosa que quieras en tu vida. ¿Cómo se llama? Pues obviamente mi dirección. La dirección es tu rumbo, va a ser esa cosa que te guíe cuando te levantes un día sin motivación, sin entender por qué haces lo que haces y sin ganas de seguir, porque asume que van a llegar esos días, de hecho ya lo sabes. Entonces, tu dirección es algo que debes plantear en base a una versión de ti que no tiene miedo, que no tiene creencias limitantes, que asume que la vida es abundante, que puede conseguir aquello que quiera y que no depende de nadie más que de él mismo, ¿vale? Con lo cual, lo que quiero es que te plantees tu vida
con una visión mucho más global en la que únicamente pienses en aquello que quieres. No hace falta que lo justifiques, ni a ti ni a nadie. Simplemente dentro de ti, por mucho que nos cueste, hay muchas veces que estamos más preocupados pensando en qué es lo que creemos que deberíamos estar haciendo o qué es lo que creemos que deberíamos querer llegar a conseguir en nuestra vida y no nos estamos centrando en qué es lo que queremos. Te lo repito, no tienes que justificarle a nadie qué es aquello que quieres conseguir, ni a ti mismo. No hay nada que necesites en este mundo. Nadie necesita nada como tal. Y esto se va desde el supercoche hasta la botella de agua que tengas en este momento. Es decir, yo no necesito esta botella, ¿vale? Yo la quería y la tengo ahora. Yo no necesitaba esta sudadera, ¿vale? Simplemente la quería y me la compré. Pero el necesitar viene de la necesidad. La necesidad viene de la escasez. Y la escasez no te lleva a nada en este mundo. Entonces, si tú ahora mismo estás actuando en base a esa necesidad, a esa escasez, lo único que te va a llevar, ya sabes a lo que es, y es a un mundo de, obviamente, pues más de lo que pides, que es más escasez, más justificaciones y menos libertad y creatividad y, por ende, objetivos cumplidos que realmente deseas en tu vida, ¿vale? Con lo cual, repito, no le debes nada a nadie, no le estás quitando nada a nadie por tu querer más para tu vida, y de hecho es positivo que tú quieras conseguir mejores cosas para ti y para tu vida, porque para tú llegar a conseguir estas vas a tener que aportar algo al mundo, y si tú aportas algo al mundo estás aportando valor, estás aportando cosas positivas que también ayudan a que tu entorno y a que cualquier persona que reciba esas cosas que tú estás entregando también mejore su vida, ¿vale? Alguien que actúa desde la escasez, desde la necesidad, nunca va a proveer, nunca va a ayudar, porque nunca va a crear nuevas cosas. Así que de verdad, dentro de ti ya sabes cuáles son esas cosas que más te gustan, que más te llaman la atención, que más miedo, esa sensación de nerviosismo te generan. Con lo cual simplemente apúntalas, deja que fluyan y cuando tengas más o menos una idea, anota cuál es tu dirección, ¿vale? En base a los siguientes 5 años, 10 años, lo que quieras. Yo, por ejemplo, te voy a dejar un pantallazo de qué es lo que puse en mi dirección del año pasado, que es aprender marketing y ventas. Es algo que he hecho durante los años pasados. El siguiente paso para mí era convertirme en un emprendedor que crea contenido, que es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo. Esto va a llegar hasta 2027 y en 2032 mi objetivo va a ser convertirme en empresario. Con lo cual, como ves, cada uno puede hacer su dirección de la forma que quiera, no hay una forma correcta ni incorrecta, simplemente tú, dentro de ti, poco a poco, irás definiendo cada vez más y de forma más clara cuál es tu dirección y qué es aquello que tú realmente te gustaría conseguir sin tener que justificar a nadie, ni a ellos, ni a ti mismo. Una vez tienes tu dirección clara, te será mucho más fácil hacer el punto número 2, que es tener claro tus objetivos, pero los vas a organizar de una forma que no has hecho hasta ahora. Y es que tú lo que te vas a plantear es cómo puedo hacer que mi año sea un año memorable, que recuerde. Y el tema está en que no recordamos las cosas porque nunca nos planteamos retos o cosas suficientemente grandes o importantes para nosotros como para que sea realmente un año memorable. Esto lo saqué de Adrián Sola Pastor, tiene un vídeo muy bueno de esto. Este segundo punto se llama Mi año memorable. Esto lo que consiste es en dividir tu año en trimestres, ¿vale? Vas a tener 4 trimestres. Y lo que debes hacer es poner entre 1 o 3 objetivos grandes, como mucho, en cada uno de los trimestres. Y te voy a poner mi ejemplo del año pasado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ponerme tan pocos objetivos? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo conseguir más de 1 o 3 objetivos al trimestre o qué? Eso seguramente es lo que te está pasando ahora por la cabeza y la respuesta es muy clara y es no. Y tú realmente lo sabes porque ya estás aquí viendo esto, porque seguramente lo has hecho, pero además de eso te lo voy a explicar de forma muy breve. Como seres humanos funcionamos por motivación y funcionamos por generar esa expectativa tan ideal de nosotros mismos en la que conseguimos todo y de forma impoluta. ¿Qué pasa? Que no es así. Entonces, nos gusta mucho más esta filosofía de conseguir las cosas cuanto antes, de cara a mañana, 1 año, 2 años, a no pensar en el largo plazo. Y esto lo que te pasa es que poco a poco ves como tus metas no son realistas, te has puesto 10 objetivos grandes para conseguir en apenas 1, 2, 5 años y lo que ves es que al final no has conseguido nada de eso, entras en un ciclo vicioso de que no consigues las cosas que quieres, por ende entras en una dinámica en la que te acostumbras a no conseguir lo que quieres y pasan los años y estás en el punto de ver este vídeo en el que han pasado los años y no has conseguido nada de lo que querías. Por lo tanto, yo te propongo que te tomes este 2026 como un experimento. Oye, llevo 3 años, 4 años planteándome muchos objetivos de los cuales no consigo avanzar de la forma que quiero. Vale, ¿qué tal si este año voy a probar una cosa distinta y es ponerme únicamente de 4 a 8 objetivos, 12 como mucho, que sean realmente grandes para mí este año, que sean realmente importantes y además los voy a organizar de forma que únicamente me centre en 3 de ellos como mucho cada trimestre,
vamos a probar qué pasa. Esto es lo que te propongo que hagas este año. Y esta es la forma en la que yo, a pesar de haber tenido un año bastante complicado y de mierda, porque realmente me he dejado llevar mucho por mi situación a nivel emocional, es decir, es lo que ha condicionado directamente mi constancia y mi disciplina, y lo que ha hecho que no la tenga y por ende que no considere que tenga un buen año, 2025, pues a pesar de todo esto, estaba haciendo el ejercicio de hacer un remember de cómo me había ido el año y me di cuenta de que había avanzado más de lo que me creía por el simple hecho de haber aplicado esta estrategia de planteamiento de objetivos. Entonces yo como lo hago es me planteo objetivos en base a la disciplina de la salud, disciplina a nivel profesional y disciplina a nivel personal. Entonces para mí enero-marzo mi primer objetivo era completar la maratón en base a menos de 4 horas de tiempo completo. Se hizo. De abril a junio mi objetivo era centrarme en conseguir una cifra de ingresos mensuales que fuera estable y también conseguir un estado físico en el cual yo pesara más de 66 kilos en base pues eso, a un objetivo que yo tenía. Julio y septiembre mi objetivo era dedicarle tiempo a amigos y familia. Y si bien amigos sí que lo hice con creces, familia no tanto, con lo cual es algo que debería mejorar, pero sí que es verdad que se cumplió. Y de octubre a diciembre fue cuando pinché, porque realmente pues bueno, no fui constante en base a la publicación que yo quería meter y bueno, pues no se consiguió. Y eso no significa que el primer trimestre yo me olvidara directamente de la parte profesional y personal y únicamente pensara en la maratón. No, tú vas a seguir con tu vida, pero siempre vas a tener un objetivo en mente que debes conseguir ese trimestre. Vale, entonces lo que va a conseguir esto es que cuando tú planteas esto de forma largoplacista, si tú siendo realistas entiendes que es muy complicado que siempre actuemos en base a un estándar de productividad y de eficacia durante mucho tiempo prolongadamente, lo que vas a hacer es planificarte sabiendo cómo somos y entendiendo que 4 objetivos al año bien planteados y que realmente te hagan avanzar, a lo largo de 10 años son 40 objetivos que has conseguido. Y son 40 objetivos realmente grandes, que realmente implican que tú trasciendas a una versión de ti que ni eres consciente ahora mismo. Nos pensamos que por hacer las cosas complicadas avanzamos mucho más y realmente el arte de simplificar y de hacer las cosas simples son muchas veces lo que mejor funciona. Entonces yo te reto a que te centres en organizar tu año en base a esos trimestres con objetivos realmente importantes para ti y te reto a que a final de año me digas realmente si los has conseguido todos o no. Te lo juro que te vas a sorprender. Y vas a hacer exactamente lo mismo tanto para objetivos como para hábitos. Al tercer punto va a ser una cosa mucho más concisa, más clara, y es simplemente que definas de forma muy clara en quién me tengo que convertir. Imagínate en esa persona que ha conseguido todo lo que te estás planteando aquí. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace en su día? Yo, por ejemplo, te lo voy a leer este año en base a lo que me he puesto para 2026. Tengo que convertirme en una persona constante que cumple independientemente de mis sentimientos y se ciña al plan. No lo cuestiona hasta terminarlo. Para mí es eso, simplemente. Yo tengo un sistema, tengo un plan que debo seguir, sin importar en cómo me sienta ni lo que piense. Simplemente sigo y a final de año reviso. Entonces simplemente piensa en quién es esa persona que va a conseguir todo aquello que te estás proponiendo y apúntalo. 4. Tu palabra. Esta palabra va a ser tu concepto del año, va a ser tu definición en base a cómo actúes y en base a cómo acciones en cualquier cosa que hagas. Piensa en esa palabra como qué es aquello que más flaqueas, qué es aquella cosa que si tú cambias va a generar un impacto más grande en ti. Por ejemplo, en mi caso yo sé que la constancia es una cosa de las que más he fallado y lo que considero que si arreglo en mí puede hacerme que tenga un impacto más importante en mi vida. Con lo cual yo para mí la palabra de este año es constancia. Y si lo desarrollo un poco más es ser constante sin sentimientos. Me da igual lo que sienta, yo voy a ser constante. Esa es mi palabra. Y por último, y lo que considero que más impacto va a tener sin duda en tu 2026, va a ser un sistema que no dependa de objetivos y que no dependa de hábitos. Es lo que determinará si ocurre X cosa, si me siento de X cosa, hago o pasa esto. Recordemos que tienes que asumir que vas a fallar, tu mente te va a sabotear, vas a tener días de mierda, vas a tener días en los que estés súper motivado y finalmente termina el día y hayas pensado que no has avanzado nada, días en los que realmente avances, pero hay días en los que no tengas absolutamente nada de ganas, te sientas perdido, cuestiones el sistema y cuestiones el por qué haces cualquier cosa de tu vida. Y para evitar esto o para atacar esto, no puedes depender de tu criterio ni de tu fuerza de voluntad por pensar que vas a poder sobrepasarlo sin tener ningún tipo de sistema. Lo que te sugiero que hagas es una cosa como esta. Yo lo que hice fue anotar directamente las situaciones o los pensamientos que sé que me venían a la cabeza días en los que no estaba nada motivado por seguir avanzando. Por ejemplo, había días en los que yo me cuestionaba mi propósito, me cuestionaba realmente el por qué hacía lo que hacía y si realmente valía la pena pues seguir avanzando o no. Entonces lo que hice a continuación fue meterme una explicación de qué sería lo que yo me tengo que decir a mí mismo en ese momento y por qué debo seguir actuando. Por ejemplo, situación, estás cuestionando tu propósito,
Y si solo lo hago por dinero, entonces allí es cuando yo me respondo: no necesito certeza para actuar. La claridad viene después de la acción. Si cuestiono todo antes de tiempo, no termino nada y nunca lo sabré. Sigue y calla, termina de una vez algo. Entonces la acción, hacer, es sigue con el plan, y prohibido replantear tu vida ese día. Esto me protege directamente de mi mente, de lo que llevo haciendo todo este año, de días en los que no sentía que estaba haciendo lo correcto y por ende, en vez de seguir avanzando con las tareas que me tocaban, me ponía delante del ordenador a hablar con ChatGPT o con lo que fuera para reorganizar mi vida, y lo que hace esto es que te genera una sensación de que estás avanzando cuando realmente no. Estás haciendo un día y otro día y otra vez la misma tarea, que es la de empezar a plantear las cosas para realmente empezar a avanzar. Con lo cual esto es lo que te protege, esto es lo que hace que avances, esto es lo que va a hacer que termines 2026 y seas una persona completamente distinta. Como esta cosa, yo me planteé, no sé si son como 15 o 20 cosas, 15 o 20 situaciones, pensamientos que sé que me limitan y que sé que hacen que no consiga las cosas que quiera, y me planteé una especie de acción y de pensamiento para cada una de ellas. Ese es el ejercicio más importante que vas a hacer. Tú eres el que mejor se conoce, eres el que más, en un estado consciente y abundante, se puede proteger a ti mismo de tu estado de escasez y de tu estado más negativo. Lo único que tienes que conseguir en este año es ser constante. Lo único que tienes que conseguir es todo el rato pensar como piensa tu versión que ya consigue lo que quieres. Es lo único que tienes que hacer. Y como ves, lo único que tienes que hacer es imprimirlo. No pienses en crearte 1000 roadmaps o 1000 calendarios o 1000 tablas de Excel o de Notion para dejarlo todo súper bonito, impecable. Chorradas, tío. Vuelve a lo simple. Coge, lo anotas en un documento, te lo imprimes, te lo dejas en la mesita de noche y cada día cuando te levantas lees todo aquello que te has propuesto, todas estas cosas que te has dejado tan claras para que 2026 sea el año de tu vida. Y te prometo que cuando te levantas y piensas en cosas negativas, como ya las tienes aquí apuntadas y ya sabes lo que tienes que hacer en cada una de las situaciones que sabes que te sabotean, no te das chance a ti mismo a hacer que no consigas que 2026 sea el puto año de tu vida. Yo también llevo muchos años queriendo mejorar mi vida. He mejorado muchas cosas y he conseguido también muchas cosas, pero no he llegado obviamente al sitio donde quiero llegar. Y si bien entiendo que es un juego infinito, que es un juego en el que no consiste en llegar a una meta, sí que es un juego en el que ese check que me gusta marcar cada año es el de sentir que he mejorado, y siento de verdad que este sistema que te acabo de mostrar es la mejor forma para hacer que tanto este año como los demás que vienen sea imposible que no avances en tu vida. Espero de corazón que te sirva, nos vemos en un año y espero que hayas conseguido todo aquello que te has propuesto y que has planteado con este sistema. Hasta luego.